Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy abordaremos un tema que toca fibras muy profundas y que sin duda influye en el presente y el futuro de nuestro país, la educación en el Perú. Sabemos que es un sistema complejo, lleno de desafíos, pero también de oportunidades si sabemos actuar con decisión. Para esta conversación nos acompañan 3 personas con puntos de vista interesantes y muy comprometidos con la realidad nacional. Les presento a Paola, Joel y Valeria. ¿Cómo están, chicos? Hola Jorge, gracias por invitarme. Este tema me toca mucho porque vengo de una familia de docentes. He vivido de cerca las dificultades que enfrentan los maestros y los alumnos y siento que aún se habla mucho de educación. Todavía no se da la prioridad que se merece. Qué gusto estar aquí. Creo que todos de alguna manera hemos sido impactados por las fallas del sistema educativo, ya sea como estudiantes, como padres o incluso como ciudadanos, que vemos las consecuencias de una educación precaria en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Más bien, gracias por el espacio, Jorge. Hablar de educación es hablar de justicia social, de equidad, de oportunidades reales, porque no solo se trata de ir al colegio, sino de qué tipo de educación estás recibiendo. Así que estoy muy feliz de aportar el día de hoy. Excelente, entonces entremos en materia. Bloque 1. ¿Cómo está la educación en el Perú hoy? Empecemos por lo más directo. ¿Cómo describirían la situación actual de la educación en el Perú? ¿Qué imagen les viene a la mente cuando piensan en nuestro sistema educativo? A mí se me viene a la mente la palabra desigualdad y yo lo digo con dolor. Porque no es lo mismo estudiar en una escuela pública de un distrito urbano de Lima que en una escuela de la sierra o de la selva. Los recursos son distintos. Los docentes tienen formación diferentes, hasta las condiciones básicas como tener agua potable o acceso a internet con lujos en muchas zonas. Exactamente, creo que el gran problema es que en el Perú la educación sigue siendo un privilegio para algunos y no un derecho garantizado para todos. Hay brechas enormes, por ejemplo, durante la pandemia vimos cómo miles de estudiantes dejaron de estudiar porque no tenían ni una radio para escuchar Aprendo en Casa y eso fue muy duro. Sí, y eso solo evidenció una realidad que ya estaba ahí. Lo que pasa es que la pandemia lo hizo más visible. Además tenemos un sistema centrado en la memorización que no promueve el pensamiento crítico, ni la creatividad, ni las habilidades blandas. Estamos educando para un mundo que ya no existe. ¿Y qué pasa con los docentes? ¿Creen que el sistema también los está dejando de lado? Totalmente, el maestro en el Perú está subvalorado. Reciben sueldos bajos y no tienen acceso constante a capacitaciones y a veces trabajan en condiciones inhumanas y aún sí, muchos dan lo mejor de sí. Yo he visto un maestro que camina horas solo para llegar a su escuela. Sí, el rol del docente es clave, pero también es uno de los más maltratados por el sistema. Les exigimos resultados sin darles herramientas y luego los culpamos si el alumno no aprende. Es totalmente injusto. Y tampoco hay una carrera docente que los incentive. Hay poco reconocimiento a la innovación pedagógica. En otros países, el maestro es una figura de respeto y orgullo nacional. Aquí, lamentablemente, no siempre es así. Bloque 2. Educación rural y brechas digitales. Bueno, ahora pasemos a un tema que ustedes ya han mencionado, que es la educación rural. ¿Por qué creen que sigue existiendo una brecha tan profunda entre lo urbano y lo rural? Porque hay un abandono estructural. La mayoría de las escuelas rurales no tienen servicios básicos, ni conectividad, ni materiales pedagógicos actualizados, y eso genera una cadena de exclusión. Si no tienes internet, no puedes acceder a contenidos modernos, a capacitaciones, ni siquiera a comunicación con el ministerio. Además, muchas veces se asignan profesores sin experiencia en zonas rurales. No hay incentivos reales para que los docentes se queden y cuando lo hacen enfrentan un aislamiento tremendo. Algunos incluso viven en las mismas aulas. Es totalmente inaceptable. Y pensemos en el estudiante, un niño que debe de caminar 2 a 3 horas diarias para llegar a su colegio.
que muchas veces no tiene libros ni útiles. ¿Cómo puede competir en igualdad de condiciones con un niño de colegio privado en Lima? Es una lucha injusta desde el inicio. Y si a eso le sumamos la brecha digital, Claro, en la era del conocimiento no tener acceso al internet es como no tener luz ni agua. La digitalización de la educación es importante, pero tenemos que garantizar el acceso equitativo a esa tecnología. No se puede implementar lo digital sin pensar en la infraestructura. Bloque 3. El papel de los padres y la sociedad. justamente quería hacerles un par de preguntas que consisten qué hay del rol de las familias y de la sociedad en general. A veces parece que todo se lo exigimos al maestro o al Estado, pero ¿qué responsabilidad tienen los padres? Los padres cumplen un rol esencial. No se trata de que enseñen matemática, pero de sí que acompañen, motiven, estén presentes. Muchos niños no tienen ese acompañamiento, no porque los padres no quieran, sino porque trabajan jornadas largas para sobrevivir. Entonces, también es un tema social. Exacto, y más allá de los padres, como sociedad tampoco estamos priorizando la educación. Vemos más intereses mediáticos en temas como el fútbol, la farándula o la política, pero poco espacio para debatir en serio sobre políticas educativas. Y cuando sí se habla de educación, muchas veces se hace de forma superficial. No se escucha a los estudiantes, a los maestros, a los que viven el día a día del sistema. Hay que democratizar esa conversación. Bloque 4. Propuestas y caminos posibles. Entremos ahora en la parte propositiva. ¿Qué se puede hacer para mejorar la educación en el Perú? ¿Qué ideas concretas podrían sobre la mesa? Para mí, el primer paso es la dignificación de la carrera del docente. Un maestro que se siente valorado, que recibe un salario justo y oportunidades de crecimiento profesional. Es un maestro motivado y eso se traduce en mejores clases y estudiantes más comprometidos. Coincido, y además urge invertir en conectividad digital. No podemos seguir diciendo que el internet es un lujo. Tiene que ser un derecho garantizado especialmente para las zonas rurales y que no solo se entreguen tablets, sino que se capaciten a los profesores para poder usarlas bien. También es momento de modernizar el círculo escolar. Necesitamos una educación que forme ciudadanos críticos, empáticos, creativos, que enseñe a trabajar en equipo, a cuidar el ambiente, a convivir con otros. La educación debe responder a los desafíos del siglo XXI, no del siglo pasado. ¿Y el sector privado puede tener un rol aquí? Sí, pero con límites. Pueden apoyar con innovación tecnológica o infraestructura, pero sin represar al Estado. La educación pública debe de seguir siendo una prioridad del Estado peruano. Exactamente, y también hay que hacer un esfuerzo por escuchar más a los actores locales, directores, docentes, estudiantes. Las soluciones no pueden venir solo desde Lima. Bloque final. Reflexionemos. Bueno, para concluir o hacer un cierre y una reflexión final, ha sido una conversación muy rica y necesaria. Antes de cerrar, les pido una breve reflexión final. ¿Qué mensaje les gustaría dejar? Que la educación no es un gasto, es una inversión. Y una sociedad que invierte en educación es una sociedad que avanza con equidad y con futuro. Que todos podemos hacer algo, no hay que esperar cambios solo desde arriba, desde lo cotidiano, desde nuestras decisiones podemos apoyar la educación. Que no debemos de exigir lo que merecemos, un sistema educativo digno, inclusivo y de calidad para todos los peruanos. Bueno, y así concluimos nuestro podcast de Educación en el Perú. Gracias Valeria, Joel, Paola por este diálogo sincero y gracias a todos ustedes por escucharnos. Esto fue Educación en el Perú, retos, realidades y futuro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.